Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que creo, sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible.
fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Vamos, exáltalo. Bienvenidos nuevamente a este momento especial de la palabra hoy miércoles. Vamos hoy a compartir la palabra enfocado en lo que es la oración, que es el tema de este mes. Así que vamos a darle la gloria a Dios y a presentar delante de Él ese tiempo, declarando su presencia, respaldando este tema. Señor, agradecemos en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de otra vez reunirnos para glorificarte y exaltarte. Quiero presentar delante de ti este tema, Señor, que nos ayude, Señor, a poder entender, comprender, Señor, asimilar y aplicar esta palabra, Señor, en nuestra vida. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y declaramos, Señor, de que en ti hay bendición, hay vida eterna. En ti, Señor, hay todo lo que necesitamos como hijos e hijas. Así que bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy lo he titulado ¿Por qué unirme a Dios en oración? ¿Por qué unirme a Dios en oración? Hay un texto inicial que quiero leer y está en Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solamente la parte A de este versículo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Existe un refrán popular muy conocido y muy mencionado por nosotros que dice: la unión hace la fuerza. Y es precisamente lo que sucede cuando nos unimos en oración al Señor. La oración unida al Señor es poderosa, como lo decíamos en el mensaje anterior. Estamos en tiempos realmente difíciles, tiempos complicados, donde el afán es lo que mueve a la humanidad, donde la palabra dice que los días cada día son más complicados, son más malos los días. Y bueno, esto es una realidad cuando vemos que se está cumpliendo lo que Jesús profetizó, declaró en algún momento. Y Mateo 24, versículo número 4 al 7, lo está diciendo. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 24, del 4 al 7. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Todo esto será principio de dolores. Por eso no nos queda otra salida que permanecer unidos al Señor en clamor, en gemir, en oración. Y esto es lo que Jesús enseña a sus discípulos por allá en Mateo 26, 48, cuando les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Y yo creo que todos tenemos necesidad de orar. Todos tenemos necesidad de clamar al Señor. Por esto Jesús no lo hace una opción. Él lo hace enseñándonos que es un mandato
para nuestro beneficio, ¿sí? Los primeros beneficiados en la oración siempre seremos nosotros, ¿sí? Aunque como enseñábamos la vez anterior, no podemos dejar de darle la gloria y la alabanza y la exaltación al Señor. Así que permanecer en oración nos beneficia por dos cosas. Yo sé que hay muchas más, pero quiero enseñarle dos cosas por las cuales usted y yo nos beneficiamos cuando permanecemos unidos en oración con el Señor. Lo primero es que se fortalece el corazón. Fortalecemos nuestro corazón en la oración unida a Cristo. El Salmo 73, 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto lo dice la versión Reina Valera del 60. La nueva versión internacional dice así: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Ahora, no es solamente decir: Señor, fortalece mi corazón, ¿sí? No es solamente pedirle esto a Dios. Se necesita un proceso espiritual en cada una de las personas que necesitan fortalecerse. Y una de esas cosas que necesita una persona para fortalecer su corazón es arrepentimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de cambio de actitud, ¿sí? Cambio de conducta, digámoslo de esta manera, para poder tomar el camino correcto. Entonces por eso se necesita arrepentimiento si queremos que Dios intervenga y fortalezca nuestra oración, nuestro corazón, fortalezca nuestro corazón. Pero también necesitamos otra cosa, y es recordar las promesas de Dios en nuestra vida. Y hay que tener presente que Dios nos enseña en su palabra que Él levanta, que Él restaura, que Él provee, que Él sana, que Él vivifica, que Él hace cosas nuevas, ¿sí? Pero para ello es importante que usted y yo siempre vayamos a su palabra y la conozcamos. Pero también es importante confiar en Dios, confiar en Él. En lugar de entregarnos a la desesperación, al afán, a la angustia, a la preocupación, aprender a confiar en Él, ¿sí? Por ello es importante. Es la manera como se fortalecerá nuestro corazón. Además, el Señor dice la palabra que Él da fuerzas al cansado. Yo sé que en algunos momentos del camino usted y yo hemos sentido ese cansancio, esa fatiga emocional, espiritual y aún física. Pero la palabra dice de que Él da nuevas fuerzas al cansado. Isaías 40, 29 lo dice, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y tal vez en este momento usted siente que no tiene fuerzas, que usted siente que no quiere seguir más, que ya no va a poder resistir alguna situación. Quiero decirle que usted necesita es fortalecer su corazón en la oración unida a Cristo. Y no olvide que el poder de la alabanza también fortalece el alma. Por eso es importante que tu mente, tu corazón, tu vida, tu casa se llene de esa alabanza, de esa exaltación siempre al Señor, donde podemos contemplar la gloria del Señor también. El Salmo 81, versículo 1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Él es nuestra fortaleza, por eso tenemos que cantar a Él, exaltarle y glorificarle, ¿sí? Con cántico nuevo, levanta un cántico nuevo al Señor, porque Él puede y tiene el poder para fortalecer nuestra alma. No olvidemos a personajes bíblicos como Pablo, como Silas, que en algún momento estuvieron encarcelados, ¿sí? Estuvieron encerrados en una prisión. ¿Qué hicieron ellos en ese momento? ¿Se pusieron a llorar? ¿Se deprimieron? No, dice la palabra que se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Cuando hicieron esto, ¿cuál fue el resultado? Dios trajo fortaleza en sus vidas y hizo lo inimaginable. Dice la palabra que vino un terremoto, se abrieron las puertas y sus cadenas fueron sueltas, ¿sí? Y Pablo y Silas pudieron seguir predicando el Evangelio, tuvieron las fuerzas para seguir adelante. Así que es lo que tenemos que hacer usted y yo.
orar al Señor para que Él haga grandes cosas y pueda fortalecer cada día nuestro corazón para avanzar, para seguir adelante, mirando siempre, colocando los ojos en el reino de Dios y su justicia. Cuando usted se sienta desanimado o desanimada, ¿a dónde acude? Es la pregunta. ¿A dónde acudimos cuando hay ese desánimo, cuando hay esos momentos difíciles? Y quizás lo último que se quiere hacer es orar, porque dejamos la oración como último recurso, ¿sí? Pero allí es donde tenemos que acercarnos al Señor confiadamente. Usted y yo elegimos fortalecernos o vivir desanimados. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos la opción de escoger cómo queremos estar, fortalecidos o desanimados, derrotados, cómo queremos estar. Usted y yo tenemos esa opción. Ahora, Pablo también nos enseña que él se fortalecía y se regocijaba en sus debilidades. Él sabía que cuando era débil, la fortaleza del Señor venía sobre él. Porque Pablo era un hombre también sujeto a debilidades, ¿sí? Como lo estuvo Elías, como lo tuvieron muchos personajes de la palabra bíblicos. Pablo era esa persona también y tenía momentos de debilidad, pero él aprendió que su fuerza dependía de dos cosas, según 2 Corintios 12:9, que dice así: y me ha dicho, ¿quién le dijo? El Señor le dijo a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió esto, que su fuerza dependía de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y son dos cosas que usted y yo debemos tener muy presentes, la gracia de Dios y su poder, para fortalecer nuestra vida, nuestro corazón y ayudarnos en esos momentos de debilidad. Esto es clave, es importante y yo quiero que tenga muy presente lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, si queremos fortalecer en nuestro corazón, hay que permanecer unidos en oración a Cristo, porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, si estamos dispuestos, si usted y yo lo decidimos y queremos estar bien. Hay una segunda cosa que quiero enseñarles hoy, que cuando usted y yo permanecemos unidos en oración a Dios, Dios lo que hace es abrir nuestro entendimiento, se abre nuestra mente. El Salmo 119, versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y podríamos leer muchos textos que hablan de entendimiento, pero quiero tomar un segundo versículo en el Salmo 32, versículo 8. Y el Señor le dice esto al salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Miren lo que dice el Señor: te haré entender. El Señor quiere hacernos entender muchas cosas y esto lo logramos solamente buscando su presencia en oración, unidos a Cristo en oración. Entonces, el Señor abre nuestra mente para ayudarnos a poner en perspectiva divina, ¿sí? A poner en orden todo y así lograr que nuestros pensamientos sean como los suyos. Es lo que Dios quiere, que estemos alineados de acuerdo a sus pensamientos. Es necesario para esto acercarnos a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Son dos cosas también muy importantes para tener entendimiento, porque aquí no vale de nada el intelecto humano. Hay que renunciar a ese intelecto humano, hay que renunciar a la sabiduría humana, hay que renunciar a ser sabios en nuestra propia opinión. Porque de lo contrario, como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la palabra de Dios
nos da la oportunidad de tener ese conocimiento, de ser entendidos en las cosas de Dios, en los propósitos y en los planes de nuestro Creador. Este entendimiento tiene que ver con obedecer, ¿sí? Tiene que ver con cumplir con su palabra. Por algo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Entonces es conocer la voluntad del Señor, ¿sí? No es solamente decir Señor, Señor. No es solamente levantar las manos. Es cuestión de hacer la voluntad de Dios. Ahora, si tenemos entendimiento, cumpliremos la palabra de todo corazón, ¿sí? El entendimiento nos va a ayudar a eso, a obedecer, a cumplir la palabra. Cosa que para muchos se torna difícil. ¿Por qué? Porque les cuesta obedecer. Entonces, no es difícil, ¿sí? Se va a hacer fácil cuando aprendemos a someternos a su voluntad, a obedecer a su palabra. Allí es cuando se va a hacer más sencillo para nuestra vida. No es cuestionando, no es razonando, es obedeciendo. Porque como personas somos buenos cuestionando y razonando las cosas de Dios. Cuestionamos muchas cosas que suceden, pero Dios no quiere que lo cuestionemos, simplemente que le obedezcamos. Porque todo depende del corazón del hombre, todo depende de las decisiones que las personas están tomando, buenas o malas. Entonces esto depende de si usted y yo obedecemos. El entendido no solamente es oidor. La palabra me dice que el entendido es oidor, pero además es hacedor. Es decir, que practica lo que Dios le ha hecho entender. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a abrir nuestro entendimiento. Porque además si hay entendimiento, tendremos una vida de paz y de gozo. Qué importante es que usted y yo podamos caminar tranquilos, confiados, seguros, con nuestra frente en alto, ¿sí? En paz y gozosos, que a pesar de cualquier cosa, aprendemos a tener contentamiento, algo que también Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, contentamiento, ¿sí? Pablo aprendió a tener contentamiento y nosotros debemos aprender a tener contentamiento para poder entender cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí vamos a entender esa palabra, que no es solamente saberme el versículo de memoria, es cuestión de entender por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El conocimiento de la palabra nos alienta a apartarnos de todo aquello que corrompe y nos anima a caminar en santidad y en el temor de Dios. Y la palabra siempre nos va a motivar a caminar, ¿sí? Porque aún la palabra dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia. El Señor nos ha llamado para caminar en santidad, en obediencia. Algunas personas no entienden el mensaje de la palabra. Y esto es porque el diablo, el enemigo, está controlando sus mentes. Aquí hay un problema grande. Y según a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice de la siguiente manera, segunda a los Corintios capítulo 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El velo será quitado. Solo una verdadera y genuina conversión al Señor abre el entendimiento a una persona. Es cuando se puede quitar el velo, la oscuridad que hay, ¿sí? Y vamos a poder entender los planes y los propósitos del Señor sin cuestionarlos y sin razonarlos, ¿sí? Entonces, necesitamos entender esto, ¿sí? El texto dice que el velo está puesto sobre el corazón, ¿sí?
Hay que rasgar ese velo. Y solamente Cristo lo logró en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna y entendiéramos lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces necesitamos que hayan conversiones, una entrega, una verdadera rendición al Señor, y Él hará que nuestra mente entienda lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos, yo sé que hay más cosas, pero yo le comparto estas dos cosas hoy. Necesitamos fortaleza en el corazón y entendimiento. Y esto solamente lo podemos lograr cuando permanecemos unidos en oración a Dios, ¿sí? Por eso es importante la oración. Él nos va a transformar, Él va a cambiar nuestro corazón. Entonces, es tiempo de rendirnos completamente. Y si usted está iniciando en este proceso de la vida espiritual cristiana, es la motivación que le traigo hoy, ¿sí? Que usted rinda su vida, porque el Señor hará grandes cosas en usted y en mí, pero solo si nos rendimos realmente. Que Él sea todo para usted y para mí. Si hay velos en nosotros, que sean quitados por Cristo, porque aún hay cosas que están en nuestra mente, argumentos, criterios, hay excusas, hay paradigmas que necesitan ser rasgados de nuestra mente. ¿Para qué? Para ver con los ojos del Señor, para tener la mente de Cristo, también como lo dice Pablo, porque usted y yo somos llamados a tener la mente de Cristo, una mente donde solamente haya vida y haya paz. Entonces está este propósito de Dios a través de la oración: fortalecer nuestro corazón y abrir nuestro entendimiento. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en estos dos aspectos, que podamos acercarnos a Él cada día en oración para poder ser fortalecidos y ser entendidos. Dios quiere esto, y Él lo da y lo hace con aquellos que tienen un corazón dispuesto a obedecerle, a rendirse delante de Él. Así que yo quiero invitarle para que oremos a Dios. Y si aún hay cosas en nosotros que están impidiendo que entendamos, sí, muchas cosas, o que aún nos sentimos desanimados, ese es el tiempo de levantar una oración para hallar esa fortaleza y ese entendimiento en el Señor. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche. Y creo que esta palabra, Señor, nos ayuda, porque estamos desafiados, Dios, para poder seguir avanzando. Necesitamos que nuestro corazón se fortalezca, Dios. La palabra hoy me enseña de que tú das fuerzas al cansado, Señor, pero que también solamente necesitamos es tu gracia y tu poder para lograr tener esa fuerza en medio de las debilidades, Señor. Así que te pedimos en este tiempo, Señor, que fortalezca nuestra vida. Fortalezca nuestra vida, Señor, en medio de un mundo, Señor, que es cada día más difícil. Un mundo donde están aconteciendo cosas, Señor. Está el mundo corrompido, el mundo está corrupto, Señor, por la misma maldad y el mismo pecado que hay en esta tierra, Señor. Pero nosotros que hemos sido llamados y escogidos por ti, Señor, nosotros que hemos sido, bendito Rey, y que somos salvos ahora, que entendemos esto, Señor, que tú quieres fortalecer nuestra vida, Dios, para guardarnos, Señor, para guardarnos de todo aquello que solamente lo que hace es dañar, desanimar, desmotivar. Y en el nombre de Jesús presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra vida delante de ti, para cada día tener las fuerzas del búfalo, para levantarnos, para que haya un avivamiento en nuestro corazón, para que, bendito Rey, podamos avivar nuestro espíritu, Señor, y poder, bendito Rey, ver tu gloria y tu majestad. La palabra dice de que tú vivificas, Señor, que el Espíritu vivifica, Señor, y queremos ser vivificados, Señor, con tu poder y tu gracia. Pero también te pedimos que abra nuestra mente, porque hay cosas que aún no entendemos, Señor.
Y la palabra me enseña de que tú quieres enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso venimos a ti en oración, Dios. Nos unimos en oración a ti, Señor. Porque tú eres el único que puedes hacernos entender muchas cosas, Dios. Muchas preguntas que aún tenemos, Señor, solamente tú las puedes resolver en nuestra vida, Señor. Rasga el velo que haya en nuestra mente. Quita esos esquemas y paradigmas que a veces creamos, Señor. Ayúdanos a no cuestionar tu palabra, Señor. A no razonarla, sino obedecerla en fe, porque lo que está escrito, bendito Rey, es tu palabra, Señor. Y tu palabra tiene poder, Señor. Así que venimos a ti y te pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que a veces cuestionamos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, cada día a tener esa mente de Cristo, a ser oidores, pero también hacedores, Señor. A que, bendito Rey, tu palabra, Señor, nos lleve de gloria en gloria cada día y podamos contemplar tu majestad y tus grandezas. Oro por la iglesia, Señor, una iglesia que se levante, Señor, avivada, dispuesta, bendito Rey, una iglesia que esté dispuesta a entender y aceptar tu palabra, Señor, una iglesia, bendito Rey, que esté dispuesta a renunciar a sus propias fuerzas para que sea el Espíritu de Dios el que tome el control en cada corazón. La gloria y la honra son tuyas. Declaramos tu bendición, tu favor, tu presencia y tu bondad en este tiempo, Señor. Gracias y ayúdanos en esos tiempos tan difíciles, Dios, tiempos complicados, bendito Rey, porque la palabra Jesús aún lo enseñó, bendito Rey, que aún muchos de los escogidos serán engañados. Y nosotros no queremos ser engañados, por eso te pedimos que nos hagas entender, Señor, de acuerdo a tu palabra, para no ser confundidos ni engañados por el maligno, sino poder mirar con tus ojos y poder tener esa mente de Cristo. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre y declaramos la iglesia en victoria, en bendición, bendito Rey. Bendice nuestras familias y ayuda a que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, Señor, podamos tener un corazón fortalecido y un entendimiento, pero siempre buscándote a ti en oración unidos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.